Venga, pues seguimos resolviendo ejercicios de áreas y perímetros de figuras. En el vídeo anterior hemos visto figuras más o menos simples, ahora vamos a aumentar un poquitín el nivel de dificultad. Tampoco es que vayan a ser figuras muy difíciles, pero sí es verdad que en este vídeo vamos a ver un par de conceptos muy importantes que a nadie le viene mal ver, porque estos conceptos de aquí luego se van a repetir cuando tengáis figuras más complicadas, así que nos viene bien este vídeo. El primer ejercicio pues dice calcula el área y perímetro de la siguiente figura. Y aparece una figura así. A ver, si habéis visto el vídeo anterior, quizás a la hora de calcular el área vais a tender a separar esta figura en estas dos, en un rectángulo y un triángulo. Recordad que el área es toda la superficie interior, esto que está coloreado en azul, y en concreto esta figura pues se podría descomponer en un rectángulo y un triángulo. Lo voy a resolver así, pero luego lo voy a resolver también de otra manera, ¿vale? Cualquiera de las dos maneras son válidas. Entonces sumo el área del rectángulo y el área del triángulo y me sale el área de la figura. Entonces, dimensiones que tienen. A ver, para empezar, las dos tienen una altura de 4 centímetros. Si veis la figura a la izquierda, pues viene señalado 4 centímetros de altura, que me vale para el rectángulo y para el triángulo. Y luego, a ver, la anchura del rectángulo también la conozco, serían 6 centímetros. No porque lo ponga abajo, abajo pone 9, pero si os dais cuenta arriba pone 6 centímetros y mirad, en la figura de la izquierda, si yo trazo esta línea, pues también veo que abajo mide 6 centímetros. Luego el rectángulo ya sé que mide 6 de ancho y 4 de alto. El problema es cuánto mide de ancho o de base el triángulo, ¿vale? Así tal cual lo he dibujado, quizás se vea muy fácil. Insisto, como he dicho en el vídeo anterior, hay algunas medidas que no nos van a dar en los ejercicios y hacen bien en no dárnoslas, porque podemos nosotros deducirlas a través de las medidas. En este caso, ¿cuánto es el ancho del triángulo? Pues mirad, si el rectángulo mide 6 y el total de la base de la figura es 9, pues la base del triángulo en este caso es lo que me falta entre 6 y 9, o sea, el resto 9 menos 6 y es 3, ¿vale? Obviamente, para que entre el rectángulo y el triángulo sumen 9 centímetros de base, pues tiene que ser 6 para el rectángulo, 3 para el triángulo. Y entonces ahora ya pues muy sencillo, sumo las dos bases, sumo las dos áreas, base por altura para el rectángulo y más base por altura partido 2 para el triángulo. Bueno, pues hacéis estos cálculos y sale 30 centímetros cuadrados. Pero he dicho que esto se resolvía de otra manera. ¿Por qué? Porque esta figura, aunque se pueda descomponer en un rectángulo y un triángulo, en el fondo es un trapecio. ¿Cuál es el problema? Que estamos acostumbrados a pensar que un trapecio es esta figura. Hombre, esto es un trapecio isósceles. Maravilloso, porque los dos lados laterales, los que están inclinados, son iguales. Por eso es isósceles, ¿vale? Pero la figura de la izquierda también es un trapecio. La característica principal de un trapecio es que tiene dos lados paralelos. No hace falta que los otros dos lados midan lo mismo o tengan la misma inclinación. Entonces, la figura de la izquierda es un trapecio, en concreto un trapecio rectángulo, porque tiene unos lados, o sea, unos ángulos rectos de 90 grados. Luego, como es un trapecio, para calcular el área nos valía la fórmula de la media de las bases por altura. O sea, base mayor más base menor entre 2 por altura. Luego, sabíamos que es 9 más 6, porque es la suma de las dos bases, 9 más 6 entre 2 por altura. Y haciendo esto, o sea, por 4. Haciendo esto me sale obviamente el mismo resultado que antes, 30 centímetros cuadrados. O sea que en este caso, sabiendo que es un trapecio, podía aplicar la fórmula directamente y ahorrarme pues la imaginación de ver que es un rectángulo más un triángulo. Bueno, vamos a lo importante. Esto era un concepto. El otro es el siguiente. Voy a calcular el perímetro. Sabéis que el perímetro es la línea que da forma a la figura. En este caso, pues estas líneas negras. Tengo la medida de todos los lados menos 1 menos el lado inclinado. Y lo dije hace dos vídeos. Cuando aparezca un lado inclinado, siempre va a aparecer por ahí Pitágoras. Va a ser necesario el teorema de Pitágoras para resolver alguna medida que nos falta. O sea que hay que tenerlo en mente. Y aquí es un buen ejemplo de que tenemos un lado inclinado y no sabemos cuánto mide. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos como antes, utilizamos esta línea que habíamos hecho para identificar claramente que ahí hay un triángulo. De ese triángulo yo sé que la altura es 4 y de hecho ya hemos calculado que la base es 3. Luego aquí surge un triángulo rectángulo y el lado que falta pues lo llamo h en este caso pues de hipotenusa perfectamente porque es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que veis aquí marcado. ¿Lo veis? Luego tengo que utilizar el teorema de Pitágoras para calcular cuánto vale h, en este caso es la hipotenusa, luego h al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea que h al cuadrado es igual a 16 más 9, que es 25. Si h al cuadrado es 25 es porque h
es igual a 5, ¿vale? Porque 5 al cuadrado es 25, porque h es la raíz de 25. Luego ya sé que este lado mide 5 centímetros y ahora el perímetro está chupado porque sumar todos los lados, pues 9 más 5 más 6 más 4, pues da 24 centímetros, ¿vale? Y así hemos calculado el perímetro, pero hemos necesitado el teorema de Pitágoras para ese lado inclinado. Otro ejercicio, pues ahora sí que es un trapecio isósceles. Los dos lados inclinados veis que miden 13 centímetros y los otros son las bases porque son paralelos, 21 y 11, ¿vale? El perímetro aquí va a estar chupado. La verdad es que podríamos empezar directamente con el perímetro porque como me dan todos los lados, pues sumo 21 más 13 más 13 más 11, perímetro chupado 58 centímetros, no hemos necesitado nada más. El problema es a la hora de calcular el área, porque ya sabéis que la fórmula del área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por altura. Tengo la base mayor que es 21 y tengo la base menor que es 11, pero no tengo la altura que sería esta distancia que estoy marcando aquí. ¿Qué está pasando? Pues que otra vez, como hay lados inclinados, el que nos va a sacar de este apuro es Pitágoras. ¿Cómo? Pues intentando sacar las medidas del triángulo que hay ahí. Pero fijaos porque este mecanismo es muy importante, es quizás el mecanismo más importante de este vídeo. Así que prestad atención que esto va a pasar mucho con los trapecios. He dibujado esta línea que es la altura. Si la dibujo también desde este otro vértice, se ve claramente, mirad que arriba la base menor, la de arriba mide 11 centímetros, ¿lo veis? Si mide 11 centímetros ahí arriba, también mide 11 centímetros aquí abajo. Entonces ahora nos vamos a la línea de abajo. Si toda la base mayor, toda la base de abajo mide 21 centímetros y ese hueco que he señalado mide 11, de 11 hasta 21, me faltan 10 centímetros, que estarán distribuidos 5 por aquí y 5 por allá. ¿Lo veis cómo he hecho esto? Cojo la base menor que está arriba y la proyecto abajo. Esos 11 centímetros los dibujo abajo. Como son 11 centímetros y la base mayor es 21, me faltan 10 centímetros hasta los 21 y esos 10 centímetros los divido en 5 a la izquierda y 5 a la derecha. ¿Por qué hago esto? Porque ahora ya sí que puedo reconocer aquí un triángulo rectángulo, la hipotenusa es 13, un cateto es 5 y el otro cateto es la altura que me falta. Luego utilizo el teorema de Pitágoras, 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más h al cuadrado y así voy a sacar la h, que en este caso se refiere a la altura del trapecio, ¿vale? Bueno, pues se opera esto, 169 que es 13 al cuadrado, 5 al cuadrado 25. En el siguiente paso el 25 pasa restando, me queda 144 es igual a h al cuadrado y entonces h es la raíz cuadrada de 144 que es 12. Ya puedo sustituir todos estos valores entonces en la fórmula y el área es base mayor que es 21 más base menor que es 11 partido de 2 por 12, pues lo que dé 192 centímetros cuadrados de área, ¿vale? Pero mirad el mecanismo, esto es muy importante que quede claro, cómo hemos sacado esas pequeñas esquinitas de 5 que necesito para aplicar Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Bueno, otro más, calcula el área de un pentágono de 16 centímetros de lado y 17 centímetros de radio. Entonces, lo primero que hay que saber, ¿qué es un pentágono? Pues una figura más o menos así, tiene 5 lados. No espero que hagáis los dibujos perfectos, aunque entendáis más o menos qué forma tiene y dibujéis 5 lados, pues perfecto. Entonces dice que tiene 16 centímetros de lado, eso es esto, pero luego dice que tiene 17 centímetros de radio. ¿Qué es el radio? Pues el radio es esto, es un segmento que va desde el centro de la figura hasta un vértice, ¿vale? Y esto en principio no me vale de mucho. Fijaos también que el ejercicio me dice calcula el área y no me pide el perímetro. ¿Por qué? Porque el área de cualquier polígono regular era perímetro por apotema partido de 2. Era esta fórmula. Luego necesito el perímetro aunque no me lo pidan, ¿vale? La fórmula para calcular el área ya implica el perímetro. Es perímetro por apotema entre 2. Entonces necesito calcular el perímetro aunque no me lo pidieran. El perímetro es muy sencillo, como es la suma de los lados y son 5 lados y miden 16, pues el perímetro es 16 por 5, 80 centímetros, ¿vale? O sea que ya tengo casi conseguido la fórmula del área. Era perímetro por apotema, pues el perímetro es 80. Ahora el problema es el apotema. ¿Qué era el apotema? Pues era este segmento que va desde el centro de la figura hasta el centro de uno de los lados, de cualquiera de los lados, ¿vale? Esto, que no sé cuánto mide, pero, ay amigo, una vez más se genera aquí un triángulo rectángulo, luego Pitágoras me saca del apuro. Tengo un triángulo donde la hipotenusa es 17, un cateto es el apotema y ojo que el otro cateto no es el lado, es medio lado. Luego tengo aquí un triángulo rectángulo donde tengo 17, el apotema, y 8, como el lado entero del pentágono era 16, pues la mitad es 8, ¿vale?
Aplico aquí Pitágoras, lo hago un poco rápido, ¿vale? Hacéis los cálculos, etcétera, los cuadrados, el 64 pasa restando y entonces a al cuadrado es 225, pues a es la raíz de 225 que es 15. Y con esto ya tengo todo, ¿vale? El área entonces es 80 por 15 entre 2 que da 600 centímetros cuadrados. Y un último ejercicio, calcula el área de un hexágono de 14 centímetros de lado. A ver, un hexágono es un polígono de 6 lados iguales, más o menos el dibujo deberéis hacer algo así, y solo me dan el dato de que el lado mide 14 centímetros. No me han dado el apotema, que lo necesito, no me han dado el radio, que lo podría usar para calcular el apotema. ¿Qué está pasando aquí? Pues importantísimo, y ya lo dijimos en su momento, que el hexágono es el único polígono regular en el que el lado mide lo mismo que el radio. Es el único. Cuando os pongan un heptágono, un pentágono, un octágono, no va a ocurrir esto. Pero en el hexágono sí. El lado mide lo mismo que el radio. Por lo tanto, si me han dicho que mide 14 centímetros de lado, también mide 14 centímetros de radio. Y a partir de aquí el ejercicio es igual al otro. El área es perímetro por apotema, partido por 2. El perímetro es, en este caso son 6 lados de 14 centímetros. Luego el perímetro es 14 por 6, que es 84. Luego ya tengo el perímetro. Me falta el apotema, que es este lado. Y para eso se genera aquí un triángulo rectángulo entre el apotema, la hipotenusa, que es 14, y la mitad del lado, que es 7, ¿vale? Luego ahora aplico el teorema de Pitágoras con estos valores. 14 al cuadrado es igual a al cuadrado más 7 al cuadrado. Pues 196 es igual al cuadrado más 49. El 49 pasa restando, da 147. Y ahora fijaos, como esta raíz no sale exacta, pues según lo que os diga el profesor, podéis dejar indicado que el apotema es raíz de 147, o si os deja utilizar calculadora, pues lo calculáis. Quedaría 12,12. Ya con estos valores es lo único que me falta para calcular el área, pues 84 por raíz de 147 creo que era, o 12,12 lo que sea, lo ponéis aquí y ya calculáis el resultado, que es 509,22 centímetros cuadrados, ¿vale? Mirad una vez más que en este ejercicio solo me ha pedido el área, pero claro, es que la fórmula del área ya es perímetro por apotema, partido por 2, luego tenía que calcular el perímetro, aunque era muy sencillo, he tenido que aplicar Pitágoras, etcétera, etcétera. Luego este vídeo nos quedamos con un concepto importante y es que en cuanto haya lados inclinados, que no todos sean verticales o horizontales, seguro que me falta alguna medida y que con el teorema de Pitágoras la puedo conseguir.